7:02 y tal y como les habíamos prometido a nuestros oyentes y seguidores, hoy y mañana vamos a dedicar un tiempo para hablar de generación de energía, para hablar de movilidad. Dicho sea de paso, mañana sube el precio de la gasolina. Pero el diésel baja. ¿Cómo? Pero el diésel baja. Eso iba a decir, el diésel va a bajar, la gasolina va a subir, pero nuevamente, no hay forma de que ni Panamá ni ningún país del mundo controle esto del precio de los derivados del petróleo, que ya venía siendo crisis desde antes y que, producto de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, el asunto se ha agravado. Lo que dicen los expertos se va a seguir agravando, o sea, eso todavía no se va a detener. Eso, desde antes de esta guerra, ya en muchos otros países, e incluso en Panamá, se ha venido hablando, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Hay alguna otra forma de generar energía propia? Ya nos han explicado la cantidad de programas que nosotros hemos hecho, que si bien es cierto en Panamá hay una cantidad de hidroeléctricas que han aumentado, la cantidad de hidroeléctricas. Ahora hay parques eólicos, ahora cada vez se ven más paneles solares, pero que todavía Panamá sigue en una época del año dependiendo de la generación de energía por la vía de plantas que requieren de derivados del petróleo para funcionar, ya sea búnker, sea diésel, esa planta enorme, por ejemplo, que instaló Minera Panamá, allá en Donoso, a base de carbón, un carbón especial que se trae de Colombia. Pero igual, aunque sea un carbón especial, aunque la chimenea tiene no sé cuántos filtros, pues la pregunta es si hay fórmulas para poder generar energía en Panamá que nos independicen un poco más de la generación de energía a base de derivados del petróleo. También está el tema del gas natural. Aquí en Panamá se ha instalado una planta y ahora se está construyendo otra con un enorme tanque de reserva de gas natural. Bueno, esa es la pregunta. ¿Y por dónde vamos nosotros en Panamá? Ya escucharon que está con nosotros don Jorge Rivera Staff, secretario de Energía de la administración del presidente Cortizo. Tenemos una particularidad que hoy yo estoy generando la señal de Panamá en directo desde las oficinas de Celsia. Y por eso el anfitrión es don Javier Gutiérrez. Don Javier. Muchas gracias, profe. Gracias a la audiencia. Le iba a decir, bueno, iba a decir bienvenido, pero aquí el que es bienvenido soy yo. Siempre bienvenido, profe, a Flora, a toda la audiencia de... Y también está con nosotros don Miguel Novo, que es un ejecutivo de Empresas Bell, con quien vamos a conversar también. Don Miguel, buenos días. Buenos días. Bueno, oiga, lo primero, Javier. Este edificio, tengo entendido que aquí en Celsia practica lo que predica. Definitivamente. ¿Qué es lo que tiene este edificio? Tiene una serie de particularidades. Este edificio es un edificio que tiene dos particularidades. Una, que parte de la energía casi de toda la zona pública, la zona que es del PH, viene de un techo que tenemos en temas fotovoltaicos, lo tenemos una generación en el techo de este edificio. Y lo otro, tenemos cargadores para vehículos eléctricos y tenemos una flota de vehículos eléctricos. Yo creo que aquí hay dos elementos, dos de los tantos también de eficiencia energética, que esa es parte desde el diseño del edificio, en el cual no participamos, pero sí en la parte posterior cuando empezamos a entregar energía a través de los paneles solares que están instalados en la azotea de este edificio, de este PH. ¿Y eso qué se traduce en ahorro, me imagino, fundamentalmente? Dos cosas. Una, que sí significa un ahorro para el pH, y dos, sostenibilidad. Sostenibilidad es el, digamos, cómo debemos nosotros de manera individual aportar en la sociedad. Esa energía que estamos produciendo aquí la estamos consumiendo in situ y no la estamos jalando de otra generación que es centralizada a través de los fósiles, como estaba hablando.
Don Jorge Rivera, buenos días. Buenos días, don Edwin. Saludos ahí en la cabina a Flor, también ahí a Javier y a Miguel. Siempre un gusto poder tocar base con usted, profe, para actualizarnos en lo que estamos avanzando y los retos que, por supuesto, siempre están presentes, ¿no? Exactamente, y eso por eso quisimos contar con Jorge Rivera, estar como secretario de Energía, porque si yo escucho esta explicación que nos acaban de dar sobre este edificio con toda una serie de inversiones modernas para ahorrar energía y generar energía, la pregunta es esa: ¿cuánto hemos avanzado en Panamá en estos ya casi 3 años que lleva Jorge Rivera de secretario de Energía? ¿Cuánto hemos avanzado para poder popularizar o democratizar el acceso a este tipo de generación? Sí, mira, yo creo que es importante, y estoy compartiendo una primicia en tu programa. Casualmente, nosotros siempre arrancamos recordando y reiterando nuestra principal propuesta estratégica, ¿no? Que es la agenda de transición energética. Siempre hay que tener una hoja de ruta. El que no sabe a dónde va, nunca va a llegar a buen puerto. Y en este caso, quiero compartir el concepto y reiterar a los oyentes a qué nos referimos con transición energética. Es pasar de una situación en la que estamos hoy en día a una situación a la que queremos llegar. ¿Y cuál es esa situación a la que queremos llegar? Bueno, la buena noticia es que Panamá el año pasado, y lo compartimos creo que en un programa anterior hace algunas semanas, y lo hemos estado compartiendo, Panamá el año pasado generó 81% de su electricidad con fuentes renovables. Muy pocos países del mundo pueden mostrar ese resultado. Históricamente nosotros estábamos en 73, 74, 75%, fundamentalmente, y no ha cambiado, fundamentalmente a través de hidroeléctricas. Sin embargo, la entrada fuerte, sobre todo de la solar en los últimos 2, 3 años, y de la eólica, que también ya este año ha incorporado 66 megas más, entonces nos permitió tener ese 10% adicional del histórico que teníamos de renovabilidad a través de las hidro. Eso es más o menos lo que generamos el año pasado con eólica y solar, 10% de nuestra generación eléctrica. Y también, don Edwin, que comentaba, en el verano nosotros históricamente siempre hemos dependido, cuando bajan los niveles de las hidroeléctricas, de la capacidad por la reducción de las lluvias, hemos dependido del búnker y del diésel y del carbón. Sin embargo, este verano, alrededor del 20% de toda nuestra generación vino de eólica y de solar, precisamente, ¿no? En la época del verano, donde menos lluvia tenemos, es cuando más sol y más viento tenemos. Entonces, se redujo, se sustituyó lo que hasta hace muy pocos años dependíamos de las fuentes fósiles. Un 20% de nuestra electricidad vino de eólica y sol. Sin embargo, como siempre lo hemos dicho, hemos planteado nuestra agenda de transición energética. No es solamente eléctrica, sino energética. Porque cuando vemos la matriz energética del país, ya no, que la energética incluye la eléctrica, o sea, todo lo que consumimos y producimos energía eléctrica, más lo que utilizamos en transporte, en industrias, en residencias, incluso que normalmente se queda de lado la energía que utilizamos en las áreas rurales e indígenas, sobre todo para cocinar con leña y carbón vegetal. Cuando vemos esa película completa, es al revés. Cerca del 80% dependemos de fuentes fósiles en nuestro país, la matriz energética. Por eso decimos, bueno, una agenda de transición energética que vayamos de esa dependencia que tenemos de fósiles, que además son importados al 100%, hacia una matriz energética más diversificada, más renovable, más sustentable. Entonces, hacia allá es donde estamos apuntando. ¿Y por qué te digo la primicia? Para seguir con la conversación. Mencionaba Edwin, normalmente siempre nos enfocamos en la generación de la energía o la producción de la energía, pero también hay que enfocarnos en cómo transportamos esa energía o cómo la transmitimos a través de las redes, en el caso de la electricidad, pero también en cómo la utilizamos. Eso es fundamental, es lo que estamos planteando ahí de las medidas de eficiencia energética. En el día de ayer, en el Consejo de Gabinete, se aprobó
la Estrategia Nacional de Uso Racional y Eficiente de Energía. Es la cuarta estrategia de la agenda de transición, son 5 para el sector eléctrico, ya la cuarta se aprobó en el día de ayer, aparte de las que ya tenemos aprobadas de movilidad eléctrica, generación distribuida y de acceso universal. Entonces, seguimos avanzando, ahí tenemos pues una serie de mecanismos establecidos para de aquí al 2030 reducir nuestra intensidad energética en un 15% en el sector eléctrico, 3% por lo menos en el uso de combustibles, de alrededor de un 10% en el consumo final de energía, etc. Nos ponemos unos indicadores para poder medirnos ese avance que vamos a tener y que estamos teniendo en los últimos años. De hecho, les puedo comentar que Panamá es uno de los países que en los últimos años ha tenido una mayor producción de toda su economía medida en el PIB con menos energía. Eso es un indicador que se hace esa relación. ¿Cuánta energía necesitas para producir bienes y servicios o la producción económica? Cada vez menos, utilizamos menos energía para producir. Pero esta estrategia lo que nos busca es precisamente consolidar, concretar y comprometernos a seguir en ese proceso de generar más bienestar para los ciudadanos, pero cada vez con menos uso de energía. Y además y para cerrar, el uso de energía, recordemos, tiene un componente tecnológico, como lo mencionaba Javier, ¿no? Y de hecho tenemos un reglamento de edificación sostenible que se aprobó, en el cual pues los edificios, desde que se diseña el edificio, debe incorporar medidas de eficiencia energética, el tema de las luces LED, en los aires acondicionados. Panamá tiene los mejores estándares de eficiencia energética en equipos de aire acondicionado y refrigeración de toda Centroamérica. Ahí vamos a la vanguardia. Sin embargo, hay otro componente importante que hay muchísimo por hacer. Hay una gran, por usar una palabra muy optimista, una gran ventana de oportunidad para mejoras. Es en el uso que le damos. Eso es un tema de actitudes, de conductas. No es un tema fundamentalmente tecnológico, es de conductas. Y ahí hay que incorporar este proceso desde el propio sistema educativo, de la media, la premedia, la primaria. Entonces, hacia allá apunta fundamentalmente este componente. Hace 2 semanas tuvimos unas sesiones de eficiencia energética enfocada en mujeres en centros comerciales del país, ¿no? En explicarles cómo funciona la factura eléctrica, cómo se pueden tomar decisiones a la hora de adquirir electrodomésticos, sobre todo los que más consumen, porque de la investigación que hicimos, que fue la primera vez que se ha hecho una investigación de este tipo en Panamá, en el uso de la energía, nos dimos cuenta, uno de los resultados importantes, que no lo teníamos mapeado, es que en los hogares, las decisiones de compra o de cambio de artículos grandes de consumo de energía la toman los hombres, no las mujeres. ¿No? La mujer, la licuadora, el tostador, etc. Pero cuando es el aire acondicionado, un televisor, una refrigeradora, ahí las decisiones las estaban tomando los hombres. Y hay que incorporar entonces este tipo de medidas. Entonces, les comparto la buena noticia de que el día de ayer en el Consejo de Gabinete se aprobó esta estrategia que además tiene 10 ejes de acción, 45 líneas de trabajo, pero hay una enfocada en el rol del gobierno, que tiene que dar el ejemplo, así como lo estamos haciendo en movilidad, en generación, etcétera. Y ahí hemos calculado que podríamos estar ahorrando al año, solamente con eficiencia energética, entre 8 y 14 millones de dólares al año. Esto, nada más con recambio de luminarias, aire acondicionados y algunos medios. Entonces, hacia allá vamos y es importante iniciar la conversación en este contexto, ¿no? Bien, gracias, don Jorge. A ver, don Miguel Novo, ustedes en Grupo Brand, ¿cuántos hoteles son? Nosotros tenemos 9 hoteles ahora. 9 hoteles, y me imagino que los hoteles consumen energía eléctrica. Por supuesto. N cantidad. Sí. ¿Ustedes han hecho inversiones en modelos de generación? Sí, nosotros en un momento determinado del tiempo, hace unos años, tomamos una decisión estratégica en la compañía para orientarnos hacia realizar acuerdos. En este caso nosotros hicimos el acuerdo con Celsia, que ha sido nuestro socio comercial desde hace varios años, en cuanto a firmar contratos para establecer acuerdos directamente con generadores de energía. Eso lo podemos hacer porque estamos considerados como gran clientes, que eso es una cosa que está en la norma y en la ley, y eso es lo que nos permite a nosotros, a través del Centro Nacional de Despacho, pues establecer esos acuerdos con Celsia para tener ahorros energéticos. Pero eso directamente en la factura de la luz
no en la parte de eficiencia energética, que ahora le explico muy brevemente, sino en la parte del acuerdo, en vez de trabajar directamente con los distribuidores, pues ya sea Naturgy o cualquier otra compañía, pues en este caso se firma directamente con el generador y eso permite unos ahorros en la factura por cómo está negociado el kilovatio de consumo. Aproximadamente en los hoteles, para que se hagan una idea, el consumo de luz puede representar entre un 10 y un 15% del costo total o del costo fijo del negocio en sí mismo, con lo cual es uno de los indicadores más importantes que tenemos que monitorizar. Adicional al acuerdo con Celsia, nosotros estamos trabajando en sistemas de eficiencia energética a través de dos líneas. Por un lado, el establecer programas fundamentalmente orientados al manejo de la parte de aire acondicionado, que es la parte más importante de la factura eléctrica, es lo que nos hace la diferencia. Y por otro lado, en que esos equipos, internamente con nuestros equipos de mantenimiento, estén, digamos que controlados mejor en cuanto a la cantidad de horas de utilización en el día, etcétera, etcétera. Evidentemente venimos de 2 años de pandemia donde prácticamente el sector entero estuvo cerrado, no solo nosotros, todos los hoteles. Y básicamente es importante que los oyentes entiendan que no es solo el que consigamos un precio de kilovatio más barato porque la ley nos lo permite realizando acuerdos con compañías como Celsia, sino que tenemos un compromiso en cuanto a mejorar el consumo que nosotros tenemos. Y eso hoy en día, con el tema que todos los usuarios estamos padeciendo, con el tema de la gasolina, pues evidentemente es un tema importante que cada vez consumamos menos energía eléctrica y seamos más eficientes. Entonces nosotros, cada vez que compramos un equipo nuevo, estamos teniendo en cuenta el consumo de esos equipos y que sean eficientes. Hay unos controladores que te regulan los grados de temperatura, etcétera, etcétera. Y adicional, nosotros hemos hecho alguna incursión, desafortunadamente ha sido pequeña en cuanto a generación de energía fotovoltaica. Eso es un tema que va a ir creciendo. Aportaba o explicaba el licenciado Rivera que hay unos planes acerca de esa parte. Yo como usuario final le diría que sí es importante que en esa parte haya un poquito más, digamos, de empuje por parte del gobierno, porque al final es una energía renovable, no depende de la parte hidráulica, es un complemento y necesitamos que eso esté un poquito más regulado y haya un poquito más de incentivo, porque eso al final lo que va a hacer es que las grandes empresas o los grandes consumidores quieran invertir en esa parte. Entonces, Celsia está trabajando fuerte en temas de granjas solares, es un tema que ellos explicará en breve Javier, pero al final yo creo que eso es importante. Cuanta más diversificación y más energía renovable, por supuesto que va a ser mejor. Pero básicamente nosotros es por un tema de ahorro, pero en la factura de la luz, como digo, pero aparte también es por una parte del compromiso de la compañía en todo lo que es la parte de energía renovable. Claro, y ahí es donde me surge la pregunta, Javier, por lo que acabo de escuchar de Miguel, es que si una empresa tan grande como 9 hoteles, como empresas Bern, logra hacer acuerdos con una empresa como Celsia, ese es nuestro socio en este tema, ¿cómo yo logro que Celsia sea socio mío en mi casa? O sea, mucha de la gente que nos está escuchando probablemente tendrán el interés de conocer este tema o este programa para decir, bueno, me van a enseñar a ahorrar. Ya nos han enseñado a que revisemos, dijo el propio Jorge Rivera, dice, el hombre revisa la refrigeradora que se va a comprar, el aire acondicionado, hasta la lavadora. ¿Cuán eficiente es? ¿Cuánta energía consume o cuánto no consume? Igual que con el carro. Pero esto lo podemos llevar de algo tan sofisticado de 9 hoteles a una casa, a una familia. Totalmente. De hecho, nosotros tenemos un servicio que es el retail solar, como su nombre lo indica, y que está dirigido a la residencia. En este momento el retail solar lo tenemos en varias partes de la ciudad. Básicamente lo que hacemos es que nosotros nos encargamos de revisar cada una de las residencias y tiene la posibilidad técnica de que no existan las sombras, de que exista la construcción con la capacidad para que sea montada una instalación solar, un techo fotovoltaico, una generación en el sitio de la casa, y a través de una financiación que hacemos con un socio estratégico, pues podemos instalar unos paneles solares en cada residencia. Entonces, este producto o servicio lo llamamos retail solar, ya existe, Celsia lo tiene, y maravilloso poder servir. Nosotros ya tenemos una importante participación de mercado y quisiéramos seguir creciendo. Gracias por esa pregunta que me abre pues aquí una
Una pista de oportunidades para Panamá. No, porque uno de los que se quiera apuntar en esa lista soy yo quiero saber cómo. A ver, porque aquí, y queda claro, felizmente tenemos aquí ya conectado a Jorge Rendol de TESA. Estoy claro que Panamá tiene una serie de contratos leyes con las empresas generadoras, con las empresas distribuidoras. Pero, y obviamente el papel que juega TESA como responsable de la transmisión. Pero es evidente que uno de los temas que a todos nos preocupa a nivel de empresa y a nivel de hogar es, bueno, no, el gobierno de Panamá no puede controlar el costo del combustible o de la energía que se genera a base de combustible fósil, de derivados del petróleo. No lo puede controlar. Panamá recibe todo lo que es combustible, lo recibe, ni siquiera tenemos refinería. Un día se decidió que no se, Texaco decidió que ya no iba a hacer funcionar más la refinería y todo se recibe ya con productos terminados. Bueno, eso en condiciones normales o en condiciones anormales como lo que estamos viviendo, se refleja en la factura de nuestros hogares, así como en las empresas. Y eso es lo importante. Yo lo he comentado varias veces. Una de las cosas que a mí más me impresionó, Javier, cuando estuve haciendo unas transmisiones sobre este mismo tema de Alemania, es cómo ellos han logrado democratizar este tema de la energía casa por casa. Los prosumidores, que además de que consumen, ellos producen en sus techos. ¿Sí? Esa producción ya uno la ve aquí en Panamá en varios sectores, creo que la regulación la ha permitido. Pero yo creo que la gran pregunta que hace, profe, es en el largo plazo cómo puede ser esto sostenible y cómo seguir reduciendo en esa rampa de transición que Jorge perfectamente ha planteado, esa rampa de transición sea más rápida y podamos llegar a tener más energía renovable. Y creo que aquí TESA, que lo acabas de comentar, es un punto importante, es que además de la generación distribuida que la tenemos, en Celsius la tenemos, ya le dijimos que lo tenemos en retail o lo tenemos en comercio y en industria, está la generación centralizada a través de grandes granjas o grandes parques eólicos. Hoy la zona donde tenemos grande producción en Panamá ya está limitada por el tema de transmisión y el gobierno se está moviendo en el tema de la cuarta línea, con la APP. Entonces, aquí viene el siguiente punto. Tenemos que seguir creciendo parques solares, granjas eólicas, pero eso necesita transmisión. La gran autopista de traer esa energía desde la zona, esta es la zona, desde cerca de la zona de Chiriquí o digamos, hacia esa zona y traer toda esa energía, necesita otra autopista, que es la cuarta línea de transmisión en alta tensión. Y ahí el TESA y el gobierno están trabajando y sería muy importante que esto se dé rápido para que los inversionistas privados podamos seguir haciendo granjas solares, ya no en la casa ni en el comercio de manera individual, sino grandes proyectos que permitan acelerar la transición energética de la que nos estaba hablando el ingeniero Jorge. Don Oscar Rendol es el subgerente de TESA. Don Oscar, nos estamos preparando para todas estas transiciones por parte de TESA. Bueno, sí, buenos días, profesor y compañeros. Sí, un placer participar. Sí, en este tema, pues TESA, y muy coordinadamente con la Secretaría, estamos acompañando este proceso de transición. Y en el tema del sistema de transmisión, casualmente, la administración acá en TESA, es decir, nosotros no queremos volver a caer o volver a pasar lo que ocurrió hace años atrás, cuando no estuvo la tercera línea y hubo serias restricciones. Nosotros estamos enfocados en el proyecto insignia prioritario nuestro, además del proyecto de Panamá Sabanitas para el tema de las plantas de gas, es la cuarta línea. La cuarta línea nosotros hemos venido trabajando, se puede decir que calladamente desde hace varios años, y en este momento estamos en el proceso de las aprobaciones finales. Recordemos que nosotros este proyecto lo queremos desarrollar como un proyecto de APP, y en ese sentido, pues con la Secretaría Nacional de las Relaciones Público-Privadas hemos venido trabajando, y con otros consultores ya hemos logrado la aprobación de lo que se llama el informe técnico inicial, informe de prefactibilidad, y estamos ya en la elaboración del informe técnico definitivo o de factibilidad, pliegos y contratos, de tal forma que tenemos pues
una expectativa o un objetivo con la Secretaría de APP de que hacia el mes de julio o agosto pueden lograr las aprobaciones por parte del ente rector y ya proceder con la licitación como un proyecto APP, de tal forma que esta cuarta línea pueda estar sobre el año 25, hacia el final del año 25. Pero no solamente es eso, porque es que la cuarta línea, es cierto, lo que nos va a dar es una capacidad sobre el sistema principal de transmisión. Nosotros estamos experimentando como empresa muchas solicitudes de conexión. La regulación establece que toda empresa que quiera poner una planta necesita tener una viabilidad de conexión hacia la red, sea de transmisión o distribución, como un requisito para que la CE pues extienda las licencias o las concesiones. Entonces, en ese sentido, nosotros recibimos semanalmente, mensualmente, gran cantidad de solicitudes de conexión. Si ustedes observan en la página de la CEP, hay cerca de 800.000 megavatios de trámite de licencias. Entonces, lo que hemos observado es que sí, la cuarta línea nos puede solucionar el problema en cuanto al acceso, la capacidad en la misma red principal de transmisión, pero toda esta cantidad de proyectos necesita conectarse hacia nuestras subestaciones. Y en ese sentido, en el plan de expansión que estamos elaborando y el que está por aprobarse en la CEP del año 2021, hemos contemplado la construcción de nuevas subestaciones en el área de Chiriquí, en el área de Progreso, en el área de Caldera, Matenanse, en el área de Azuero, en el área de Divisa, cerca a Llano Sánchez, así como las ampliaciones de otras subestaciones, de tal forma que todos estos proyectos que han mostrado interés en acceder a la red tengan su punto de conexión, tengan la capacidad para conectarse a la red y a la vez, acompañado con el proyecto de la cuarta línea, nosotros tengamos suficiente capacidad de transmisión para casualmente poder hacerle frente a todo este proceso en el aspecto de generación renovable que tiene contemplado en su lineamiento de transición energética la Secretaría de Energía. Recordemos que la cuarta línea es una línea que va a ser construida a un voltaje superior, un voltaje de 500 kilovoltios, digamos que es el primero en la región, pero que inicialmente va a operar a un voltaje de 230 kilovoltios, que es el voltaje que manejamos actualmente, y que en el momento que sea requerido, se puedan poner los transformadores y poder elevar a 500 y de esa forma más que duplicar la capacidad de transmisión. Visto inclusive para atender estas necesidades de expansión de nuestro sistema regional o nacional, pero también con una visión hacia futuro de lo que sería Panamá como un punto de enlace e interconexión hacia las redes de Centroamérica, que estamos interconectados, se están reforzando, y posiblemente hacia Sudamérica. De eso quiero preguntarle ahora más adelante, don Oscar, sobre el tema de interconexión. ¿Cómo no? Cuando yo escucho todas estas explicaciones de don Jorge Rivera, y yo recuerdo, yo era un adolescente cuando Omar Torrijos se lanzó en el río Bayano, ahí en la represa del río Bayano, que ahora está siendo discutido si se le da a la comarca o no. Y ese discurso, me acuerdo que Omar Torrijos dijo que cuando tengamos más hidroeléctricas, nos va a bajar el costo de la energía a los panameños. Bueno, después de eso, se construyeron un par de hidroeléctricas más, después se dejaron de construir hidroeléctricas. Después ya vino la administración de Pérez Valladares y empezó a dar las concesiones a empresas privadas. Hay más hidroeléctricas, hay también otras plantas de generación. Pero, don Jorge, la gente siente que el costo de la electricidad sigue siendo alto. No nos comparemos con el resto de los países vecinos, porque la gente le va a responder, yo vivo aquí, yo no vivo en los países vecinos. O sea, ¿cuánto nos falta hacer en Panamá para que el panameño, el padre de familia o la mujer que atiende su casa, diga el costo de la energía eléctrica nos está bajando? Mira, Edwin, esa es la pregunta del $1.000.000 y mira, lo estás planteando tú desde la década del 70. Y yo creo que aquí hay que recordar algo, ¿no? Y yo creo que sí hay que compararnos con los países porque normalmente
es una de las formas de validar. Sin embargo, en el caso nuestro, la energía más cara es la que no se tiene. Eso siempre hay que recordarlo. Y a partir de ahí, como decía el ingeniero Rendell, y como yo te explicaba en la primera intervención, no es solamente enfocarnos en generación de energía, sino cómo se transmite, cómo se transporta, cómo se utiliza, ¿no? Para garantizar, en primer lugar, la seguridad de abastecimiento. Eso es lo primario en política energética, es seguridad del abastecimiento y la garantía de suministro para todos los ciudadanos, ¿no? La energía más cara es la que no se tiene. Entonces, evidentemente hemos tenido un proceso de optimización de los costos de nuestro mercado eléctrico en general, ¿no? Una reducción de los precios que eventualmente se ha ido traduciendo en la reducción de los precios de las tarifas, de los componentes de la tarifa. Pero ha habido dos temas. De hecho, las personas normalmente siempre no lo reiteramos, pero en el año 2020 y 2021 tuvimos 3 reducciones tarifarias de los ajustes cada 6 meses. Últimamente hemos tenido unos ajustes hacia arriba o estabilizaciones en función de la realidad del impacto de la pandemia, del golpe, el tema de la moratoria, etcétera, que ha impactado el proceso que llevamos adelante. Pero hemos tenido reducciones importantes de los componentes de la tarifa. Pero hay un factor importante ahí. Recordemos, cerca del 70% de los clientes del sector eléctrico de Panamá tienen subsidio del Estado. Tienen un subsidio del Estado, entonces no reflejan en la tarifa al final ese cambio, esas mejoras o no, porque al final están subsidiados. La tarifa sube o baja, sigue el Estado panameño subsidiando. Y a pesar de que somos el 70% de los clientes, están, de hecho, un poquito más, ahora con el FED extraordinario del COVID, que también se implementó, sin embargo, la proporción del consumo de estos clientes es muy baja, cerca del 20% del consumo representa ese 70% de todos los clientes. Sin embargo, te puedo comentar, ahora que mencionaban y conectábamos un poquito con la participación de la empresa Bird con sus hoteles, los grandes clientes, aunque son alrededor de, más o menos hoy tenemos cerca de 200, un poquito más, de grandes clientes en el mercado, representan el 15% de todo el consumo del sector eléctrico. O sea, son pocos, pero consumen mucho. Ellos se están beneficiando de esta alternativa. Y como una opción adicional, en la agenda de transición energética, en una de las 5 estrategias que apunta a los temas de mercado, precisamente queremos impulsar la figura de la comercialización de energía para que este tipo de acuerdos en función de mejores precios que le puedan dar las empresas a los ciudadanos, llegue y construyamos lo que se conoce como un mercado minorista. Hoy en día Panamá tiene un mercado mayorista donde solamente estas empresas que califican, etcétera, pueden llegar a estos acuerdos, pero la idea es consolidar un mercado minorista donde las personas en su casa, en su pequeño comercio, también tengan oportunidad de beneficiarse de estas alternativas desde el punto de vista económico, recordemos, pero también, como te decía, de eficiencia, etcétera. Ahí, importante también cuando hablamos de compararnos, hay otros países, por ejemplo, siempre se usa Estados Unidos. Oye, en Estados Unidos la tarifa está mucho más barata, está en 14 centavos, 15 centavos, 13 centavos en promedio, pero hay que recordar que Estados Unidos produce mucha de su electricidad con carbón local, que es muy barato para ellos. Y otro componente, cerca de un 20% con energía nuclear, que ha tenido muchísima inversión y subsidios de parte del gobierno federal norteamericano. Entonces, a la hora de hacer las comparaciones, hay que tener cuidado. Y te doy un ejemplo, Edwin, nada más para que ustedes, siempre hablamos de Alemania, que es un referente, ha hecho muchísimas cosas importantes y algunos de los componentes tenemos unos acuerdos con ellos. Pero Alemania el año pasado produjo 45% de su electricidad renovable. Panamá, y ellos están planteando que en el 2030, con un gigantesco esfuerzo, van a llegar al 80% de su matriz eléctrica con fuentes renovables. Panamá eso ya lo hizo el año pasado. Entonces, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que estamos desarrollando. Tenemos muchos retos por delante y como decía, aquí está Javier, que es representante de una empresa
generadora que no se han quedado ahí, ellos han ido a tocar al cliente final a través de una línea de negocio adicional, de una forma innovadora, ¿verdad? En el tema de techos solares. Aquí está el ingeniero Rendell de TESA, que además, como les decíamos, la forma en la cual consolidemos la seguridad energética con esta cuarta línea, que además le da redundancia al sistema, le da la capacidad no solamente de traer más energía renovable, sino que nos permite tener una vía para explicárselo a los oyentes. Hoy día tenemos 3 grandes líneas de transmisión, hoy tendríamos una cuarta, que nos permite cerrar con una especie de anillo, que desde el punto de vista de seguridad operativa, de redundancia en caso de fallas, mantenimiento, etcétera, permite tener un sistema más robusto. Entonces, esa es la visión estratégica que estamos llevando adelante y que al final queremos que se traduzca en la vida de la gente. Bueno, tener energía más barata, de calidad, que no se me vaya la luz, que no tenga problemas de flicker, de fluctuaciones, y que sea, por supuesto, esto más sostenible, ¿no? Hacia allá es que estamos apuntando, y como te decía, ¿no? El tema del mercado lo estamos trabajando, de cómo más panameños en las casas, en sus pequeños negocios puedan optar por esta alternativa a través de la estrategia, se conoce como estrategia de innovación del sistema. Que eso es lo que tiene el WhatsApp de Panamá en Directo ahora mismo alborotado. Después que escucharon a Javier Gutiérrez, que quiere decir no, pero antes, don Miguel, no, ¿usted no podría dar ese testimonio de que, obviamente, cuando una empresa privada hace inversiones, hace los cálculos y cuánto se ahorra? ¿De verdad se han ahorrado? Nuevos hoteles no es cosa de relajo. O sea, definitivamente. Yo creo que aquí hay 2 partes y es importante que la gente entienda que al final la energía eléctrica la genera, o nosotros realizamos el acuerdo con Celsia, pero a nosotros nos sigue llegando a través del distribuidor. O sea, no es Celsia el que directamente nos da la energía. Eso al final nos hace que mantengamos 2 facturas de la luz en paralelo. Una parte, la parte del generador, y otra parte, la parte de, lógicamente, el cobro del distribuidor, que es el que tiene la red. Sí hay un ahorro definitivo y en tiempos de incertidumbre esto al final lo que te da es que los contratos que se negocian establecen un precio por kilowatt en el consumo y te garantizan un precio durante un periodo de tiempo. Evidentemente hay unos índices o unas variables que permiten el que haya pequeños ajustes, pero te da la tranquilidad que tu energía va a tener un costo en el tiempo establecido. Eso, cuando tú tienes mercados con la incertidumbre que hay ahora, y yo creo que al final hay una cosa muy importante que comentaba Jorge Rivera, el secretario, y al final es importante entender que ya más allá de que sea cara o barata la energía, una de las grandes preocupaciones del panameño yo creo que es que realmente tengas energía, ¿no? Porque al final es caro o barato, pero resulta que si se me va la luz cada 2 por 3, pues eso al final me da igual si es caro o barato. Yo creo que hay experiencias en Europa, desviando un poco del tema, pero creo que es importante que la audiencia entienda que hay experiencias en Europa en las que siempre se dan 3 pasos para adelante o 2 pasos para atrás. En España, por ejemplo, en un momento determinado del tiempo se invirtió mucho en energía fotovoltaica y hubo unos incentivos enormes para que la empresa privada invirtiera en establecer paneles solares. Eso, en el paso del tiempo, esos incentivos desaparecen y, lógicamente, las inversiones, que es como lo hacemos nosotros. Y usted me preguntaba, ¿usted realmente le pone en mente a cuánto tiempo? Pues sí, nosotros pusimos una pequeña generación en uno de los hoteles de paneles solares y establecíamos que el periodo de recuperación de la inversión eran 7 años. Luego eso depende de múltiples factores, que haya más sol, menos sol, que el panel solar no se estropee, en fin, de otra serie de cosas. Y realmente ese periodo se alarga en el tiempo y ahí es donde realmente la empresa privada tiene esas dudas porque requieren una cantidad de inversión enorme y luego realmente el reembolso o el tiempo que tardas en recuperar esa inversión no es el que tú tienes previsto. Ahí es donde los números se te traban y donde realmente te da ese miedo. ¿Qué ocurre? Que Celsia con otras compañías son los que te facilitan esa posibilidad de inversión. O sea, ellos que son los expertos, que le inviertan a eso y que hagan un acuerdo conmigo para que, conmigo me refiero con la empresa privada, para que realmente zapatero a tus zapatos. Él es el experto, él maneja los paneles solares, tiene los técnicos para realizarlo y yo me garantizo el que voy a recuperar, o mejor dicho, el que a través de un precio que pago mensualmente voy a tener ese ahorro en la energía. Entonces yo sí creo que es importante que en la parte de regulación y el secretario y al final a través de la SED y del CND tienen todas las opciones para poder hacer eso, tengan muy en mente el que cuando se establezcan incentivos, esos incentivos tengan esa garantía legal o esa seguridad jurídica que en el tiempo van a permitir que eso se mantenga.
y que al final la gente, tú tienes dos formas, digamos, de que la factura de la luz llegue de una forma menor al consumidor final, a todos nosotros en nuestras casas, mediante la subvención que comentaba antes el secretario que existe actualmente, es decir, en tu factura de la luz, el gobierno asume una parte de ese costo, o que realmente inviertas en que la generación sea más barata y más eficiente, caso de Alemania, ¿no? O como dice Estados Unidos en su momento, que el mismo secretario decía, en invertir en la energía nuclear, que a mí eso me da un poquito de miedito, la verdad, porque hemos tenido experiencias, ¿no? Chernobyl por medio, y le sustituyo ahora con los rusos, pero que realmente tú le puedas invertir a esa generación y no darle la subvención al cliente final, sino que hagas que la propia generación de energía sea más barata. Le va a acabar llegando de una forma más barata al cliente final, pero vas a permitir que eso perdure en el tiempo. Porque evidentemente, si uno lo piensa, no es sostenible el que el Estado esté subvencionando la energía o esté subsidiando la energía para siempre, ¿no? Y al final tiene mucho más sentido que tú le inviertas en que esa generación, ya sea a través de hidroeléctrica, ya sea a través sobre todo de las energías renovables hablamos, ¿no? De la eólica y la fotovoltaica, que la generación de luz sea más barata y evidentemente con la cuarta línea va a asegurar el que la energía nos llegue. Que al final es la gran preocupación, yo creo, que del cliente final. Claro. Don Javier, y entonces tiene el WhatsApp usted aquí alborotado. El WhatsApp también está alborotado. Aquí tenemos el WhatsApp alborotado. Hombre, yo quería volver a la pregunta inicial, la que dices del tema, el impacto en la canasta de los panameños. Pero el impacto hay que mirarlo un poco, yo diría que ir un poco más allá en este tema de transición y no solo en el precio de la factura. En la factura tiene que haber, pero estamos tocando un tema de eficiencia. Si mejoramos también la eficiencia, que es un tema de la transición de la que habló el secretario Rivera, vamos a tener menor consumo. Al final del día no es cuánto es el valor unitario, sino también cuánto estoy consumiendo. Segundo, con esta regulación, ¿cuánto puedo producir? Si nosotros mediante estos esquemas podemos producir en nuestras casas, tener el panel en nuestro techo y pasar de consumidor a prosumidor, vamos a tener una posibilidad. Si esto se linkea, se une con un tema también de comercialización en un mediano plazo, podríamos llegar a mercados como el de Australia, donde la gente comercializa casi el 16% de la energía entre hogares. Entonces, si yo tengo excedentes, puedo venderle a la comunidad. Digamos, estamos hablando de un futuro mediano plazo. Pero también quiero tocar otro tema. Si nosotros miramos la transición, hay que mirar el tema de la movilidad eléctrica. Dentro de esa canasta familiar, ¿cuánto le cuesta al panameño movilizarse? Entonces, primero la movilización tiene que ser masiva. Creo que hay que seguir invirtiendo en el tema de los trenes eléctricos. Estos trenes están reduciendo también el tema del impacto global. Cuando tenemos el tren llevado a todos los sectores, de todas las zonas donde necesita Panamá, vamos a tener menor consumo de las fuentes fósiles. Segundo, si pasamos a la movilidad eléctrica individual, vamos a tener menor consumo también de fósiles y mejores tarifas, porque en esa canasta también puede que yo la tarifa, digamos, la que veo la energía, que le llega a uno, la de ENSA o la de Naturgy, sea más o menos similar, pero también mi canasta económica se puede reducir si yo estoy teniendo un carro eléctrico y tengo menos que ir a consumir el producto del diésel o la gasolina, porque ya no dependo de eso, no dependo de la importación de los combustibles, sino que la generación de la energía con la que voy a cargar mi carro es renovable y producida aquí en Panamá. La gran ventaja del renovable no convencional como el solar y el eólico es que se produce acá, no hay que importarla. Entonces, eso podría mejorar todo el tema de la canasta y los costos para la movilidad eléctrica. Hay que impulsar la movilidad eléctrica. Y sobre todo, como bien anotó don Miguel Novo, el subsidio que nos lo mencionó Jorge Rivera. O sea, los panameños estamos consumiendo el subsidio mucho más de lo que por hacer una comparación, mucho más de lo que nos aporta el canal en sus dividendos. Nos lo estamos consumiendo el subsidio y los subsidios no pueden ser eternos. Hay que ponerle fechas de cumpleaños. Entonces, de momento, claro, políticamente para los gobiernos es un dolor de cabeza ponerle fecha de cumpleaños a un subsidio. Pero para el país es insostenible en el tiempo. Yo quería, esto suena como a consejo de la abuela, pero yo creo que todos en nuestras casas, y yo soy un poco freak con eso, que voy persiguiendo a mis hijas para que apaguen la luz, ¿no? Sistemáticamente, y los aires acondicionados. Quizá yo soy un caso así un poco raro, pero yo creo que sí es importante, y nosotros lo hemos visto en los hoteles y nos ha supuesto un ahorro real, el que muchas veces cuando o estamos mal acostumbrados, ¿no? Establecemos temperaturas, por ejemplo, de 16 grados
en los salones, ¿no? Y entonces nos ponemos ropa. Entonces estamos congelados, ¿no? Y nos ponemos ropa encima. Yo creo que uno de los grandes descubrimientos, parece una tontería, pero no lo es el tema de mantener temperaturas adecuadas. Al final nosotros hemos determinado en nuestros salones, por ejemplo, que tienen un consumo elevado cuando hay grandes reuniones, que tú en unas condiciones normales puedes establecer una temperatura de 21 o 22 grados y estar cómodo. Es cierto que con la cantidad de personas se genera más calor, etcétera, y puede bajar la temperatura. Pero que creo que en nuestras casas eso de poner los aires a 16 grados y como digo, y ponernos ropa encima es un tema que realmente el consumidor final, el que tiene la posibilidad de tener aire acondicionado en su casa, que no es todo el mundo, pero tiene que entender eso, que para eso los aparatos nuevos tienen su termostato y le puedes poner una temperatura de 20 grados y estar en una temperatura adecuada en casa y bajar un 10 o un 15% tu consumo eléctrico, que al final se va a ver reflejado en tu factura final. Y yo creo que esa parte de racionalización, o eso de tener 24 horas el aire encendido, incluso cuando no estamos en casa, pues son cosas que la gente evidentemente tiene que trabajar en eso. El consumo de luz indiscriminado, las luces siempre encendidas, etcétera. Nos debemos acostumbrar a ser un poquito Bueno, por más. eso es que dicen que muchos turistas dicen que este es el país más frío que ellos han conocido. No, yo definitivamente. Yo llegué hace muchos años a Panamá, mis hijas son panameñas, y le digo, o sea, al final aquí hay una mala costumbre de esos los 16 grados. Yo que soy friolero, pues paso congelado parte del día y me peleo en la oficina, ¿no? Ando yo subiendo la temperatura, el controlador anda bajando, en fin, andamos en esa pelea. Pero yo creo que sí tenemos que acostumbrarnos, porque sí hay un factor definitivo en la luz. El aire acondicionado es uno de los drivers más fuertes que hay en el consumo de luz, y tenemos que acostumbrarnos a racionalizar eso en las oficinas, en los negocios y en todos los sitios. Flor, ¿qué dicen los oyentes en el WhatsApp? Creo que esto es para don Jorge Rivera Staff. Desde el 2016 en la Gaceta, en la número 28165, dice este oyente, está regulado el tema del ahorro y eficiencia energética, pero nadie lo cumple. Nadie lo cumple. A ver, Flor, yo creo que eso es importante. Antes del 2016, en el 2012, en Panamá, se aprobó una ley, la ley 69 de ese año, y conecta un poco también con lo que estaba comentando Miguel hace un rato, de uso racional y eficiente de energía. Esa ley ha tenido un nivel de implementación interesante. De hecho, se formuló de una forma muy robusta, con mucha cooperación internacional. Sin embargo, ha tenido unos, como dice el oyente, hay mucho de esa ley que ha tenido regulaciones adicionales que se han desarrollado que no se han cumplido. Por eso es que establecimos esta estrategia nacional que se aprobó ayer en Consejo de Gabinete. Esa estrategia de eficiencia energética parte de lo que establece la ley. Es más, en la propia estrategia se dice qué cambios debemos proponer para esa ley, para mejorarla, pero qué debemos hacer para cumplirla efectivamente, ¿no? Tener unas metas al 2025, al 2030, es un plan de acción con los responsables, qué presupuesto se necesita, quiénes son los que tienen que llevarlo adelante, etcétera. Hay unos indicadores, como decía, para poder darle seguimiento, ¿no? Y aquí también quiero ponerte un poquito con la conversación que planteamos hace un rato, de que en el tema de eficiencia energética, por eso se habla de uso racional y eficiente de energía. Lo que yo decía, la parte tecnológica y la parte de actitudes. Porque si hay un uso racional de energía, quiere decir que también puede haber un uso irracional de la energía, que es lo que nos comentaba Miguel de los 16 grados. Yo lo planteo muchísimo. Es irracional que en un país, en la noche, por lo menos, por ejemplo, en la noche, que la persona se vaya a dormir, pone el aire acondicionado en 16 grados, afuera está en 30 o en 28 grados, pones ese y de repente agarra y te arropa con un edredón como si vivieras en Alaska. Eso es irracional, ¿verdad? Y nos preguntan, bueno, ¿cuál es la temperatura ideal, por ejemplo, para dormir? La gente habla de 23 grados, 25 grados. Sin embargo, el concepto es la temperatura en la que tú te puedas, no sudes a la hora de estar durmiendo, pero que no necesites arroparte. Y esa temperatura la tiene cada uno en su casa. Ahí, bueno, depende las parejas, porque normalmente el hombre tiene más calor que la mujer. Ahí llegarán a una negociación. Pero son este tipo de consejos los que queremos llevar hacia todos los ciudadanos, y por eso hablábamos de la necesidad del tema conductual. Y estamos desarrollando unos análisis
preliminares en cuanto a, hay una ciencia que se conoce como behavioral science en inglés, no me gusta usar normalmente términos en inglés, pero es como lo más cercano, es como ciencias de conducta aplicadas a políticas públicas y a programas. Y estamos desarrollando una línea precisamente para darle un contenido más práctico, de mayor impacto a las campañas de sensibilización que queremos llevar adelante a los ciudadanos, pero como decía también desde el sistema educativo. ¿Por qué? Porque hay que además incorporarlo formalmente al sistema educativo para que cuando los jóvenes salgan de la educación media, de 12º grado, ya vengan con el chip, ¿verdad? De estos mecanismos y que su vida como ya ciudadano a la hora de ser estudiante universitario, profesional, ya lo tengan incorporado eso del tema del aire acondicionado, de la forma de conducir, lo que mencionaba Javier de la movilidad eléctrica. Y un ejemplo, evidentemente, los carros eléctricos individuales hoy en día todavía son un poco más caros que los carros de combustión interna, y eso debe estar cambiando, como en unos 2 o 3 años ya vamos a tener paridad de vehículos. Sin embargo, hoy en día, lo que tú llenas un vehículo normal con $80, $70 para un recorrido de kilómetros X, en un carro eléctrico, el mismo recorrido te cuesta $7 de carga eléctrica. Para que tengamos una idea del impacto. Además, estarías cargando tu vehículo no con combustible, ni con gasolina, ni con diésel que viene del Golfo de México de producción en Estados Unidos, sino con electricidad producida en Panamá, con hidroeléctricas, con eólicas, con solares. Entonces, hacia allá es donde hay que avanzar. Y como decía, nada más para resolver, Flor, la pregunta del oyente, efectivamente, no es solamente esa resolución que se dio en el 2016, hay toda una serie de otras cosas que se han aprobado, que han avanzado, pero con la estrategia que se aprobó el día de ayer en Consejo de Gabinete, le ponemos fechas, le ponemos metas, le ponemos indicadores para poder tener un plan de acción que podamos entonces monitorear, rendir cuentas nosotros como autoridades de forma transparente y poder entonces incorporar los cambios antes de que nos llegue al momento de Oiga, Jorge, colapso, ¿no? nada más para saber si desechamos esa idea o no. El trompista, que es un miembro aquí del equipo nuestro de trabajo, que es trompista, y él no lo oculta, el trompista dice que por qué Panamá no invierte en energía nuclear. Me imagino, eso no está en la mesa, ¿verdad? No, para nada. Realmente, de hecho, si uno ve la ley nuestra del sector eléctrico es la ley 6 del año 97. Que hay un consenso casi general de que ya hay que hacer ajustes a esa ley, ajustes integrales, no un parche, sino algunos ajustes integrales. En esa ley hay un artículo que dice que para generar energía con fuente nuclear tendríamos que elaborar toda una legislación especial para eso solamente. Y tecnológicamente no lo vemos. Mira, la única posibilidad de los estudios que se han hecho es que para que tengamos energía nuclear en Centroamérica tendrían que ponerse de acuerdo todos los países de Centroamérica para hacer un proyecto de energía nuclear, en donde además, imagínense, estamos hablando del tema de seguridad, ¿no? De los residuos, los radioactivos, de los insumos y las condiciones que tenemos ahora mismo de desarrollo tecnológico, ¿verdad? Científico-técnico. Tendríamos que tener todas unas condiciones que por lo menos yo no lo veo en los próximos 15 o 20 años pasando en nuestra región. Entonces, si tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos el agua que nos permite llevar adelante de una forma muy efectiva, y recordemos, en Panamá ese 81% de energía renovable que tenemos en nuestra matriz ha venido con muy pocos incentivos de parte del Estado. Esa es una discusión que también podemos tener, a diferencia de Europa, de Estados Unidos, donde siempre lo decimos, hacer transición energética en estos países de grandes recursos no es lo mismo que hacer transición energética en países como el nuestro. Sin embargo, tenemos ese compromiso, y nada más para cerrar, es importante el concepto que nos adelantaste, Miguel. Queremos pasar de los subsidios al consumo a los incentivos a la producción. Eso es conceptualmente la línea de trabajo que queremos desarrollar, y en el caso de los paneles solares ya tenemos aprobado en la estrategia, además como uno de los 2 proyectos demostrativos, los Quick Wins, para que los veamos en los próximos meses, es un proyecto de sustitución de subsidios eléctricos por paneles solares en casas de personas que hoy en día consumen hasta 300 kWh. Eso lo estamos desarrollando para que además tengamos oportunidad de las personas con menos recursos, que normalmente son las que se quedan atrás en todas estas iniciativas, que desde el Estado también les demos alternativas a ellos
para llevarlo adelante. Jorge, que conste que no nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Para que los oyentes sepan que no tengo ni tu celular, o sea, que ni nos hemos whatsappeado. Oye, Pero no, eso quiere decir que y tal. estamos alineados, ¿no? En general, ¿no? Hacia allá. Comenta lo de los subsidios. No, es que definitivamente yo creo que la solución pasa por eso, profesor. O sea, pasa por invertirle en la generación más barata, no por subsidiar la factura final, porque eso ni beneficia al Estado, ni beneficia al cliente final y al final no es sostenible en el tiempo. Yo creo que esa es la clave. Profesor, a mí, Incentivan al consumo. yo quiero meterme en la conversación muy interesante porque yo siento, y es algo que usted mencionaba al principio del foro, yo siento este tema muy alejado de la realidad y del ciudadano a pie. Yo siento que el ciudadano a pie no entiende lo que estamos hablando porque lo ve lejano, lo ve inaccesible. Depende de qué ciudadano a pie no lo entiende. No, pero es que es Si verdad. estamos hablando de la facturación de nuestras casas y de las empresas. Sí, pero créame que el tema de la energía eléctrica, de panel solar, de la adquisición de un vehículo, no es un tema fácil y la gente no lo asimila o no lo digiere tan fácil. Y a mí lo que me preocupa, y lo hemos comentado acá, profesor, es el problema comunicacional que tiene el gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Porque sí, porque todo lo que dice el doctor Jorge Rivera es muy interesante. Todos los avances que ha tenido Panamá, las cifras, los porcentajes, eso se aplaude. Pero, don Jorge, es una realidad que la mayoría de los panameños no saben esos números, que la mayoría de los panameños no conocen esas cifras y esos adelantos o avances que ustedes están haciendo. ¿Ustedes creen, mea culpa o autocrítica, que el gobierno nacional tiene que comunicar más este tipo de iniciativas y de políticas? Por supuesto. Ahí te doy 100% la razón, Gonzalo, ¿no? Y no solamente el tema de comunicación para difundir el trabajo que estamos haciendo y para dar a conocer los datos, sino que parte del diseño, de hecho, estamos haciendo, así como hicimos un diagnóstico por primera vez del sector de energía, hicimos escucha activa en redes, hicimos focus groups, hicimos encuestas por primera vez enfocados en el sector de energía para entender desde el punto de vista de comunicación lo que tú estás planteando. Ahora estamos desarrollando la estrategia de comunicación, pero con un enfoque precisamente de no solamente difundir lo que hacemos, sino al contrario, es de que esta comunicación, estas campañas o programas de comunicación le permitan al ciudadano de pie aprovechar lo que estamos hablando. Porque no lo estamos conociendo. Realmente en la conversación que tenemos aquí estamos realmente dando información pero el ciudadano de a pie es un esfuerzo que tenemos a nivel interno de la Secretaría, de que queremos pasar de la información técnica y de los programas técnicos que las empresas más grandes lo aprovechan, las empresas medianas, a que los pequeños empresarios, pero los ciudadanos en sus casas puedan aprovechar las oportunidades que la transición energética está. Y creo que en los próximos meses se va a notar el cambio. Yo creo que eso es un mea culpa y yo creo que es un tema que viene de arrastre no solamente en Panamá. Uno puede ir a algunos países, unos más, unos menos. La gente no tiene el detalle de algunas cosas, pero te digo, no es solamente para difundir lo que estamos haciendo, sino que cada vez más panameños aprovechen esta oportunidad. A nosotros nos pasa mucho que hay gente que nos dice, oiga, pero me dicen que está prohibido poner paneles solares en la casa, o que eso es, o sea, a ese nivel de desconocimiento, y esa es una tarea que tenemos que desarrollar nosotros, darle esa información a los ciudadanos, y ahí te cuento que no solamente a los ciudadanos, hay muchos pequeños empresarios que también no la están aprovechando precisamente por estar en un área del conocimiento que nosotros les planteamos. Ahí están las cosas que yo sé, que sé, están las cosas que yo sé, que no sé, pero el peor ámbito es donde yo no sé, que hay cierta información. Ahí está mucha gente y ese es el rol y el compromiso que tenemos y esperemos que aquí antes de fin de año ya arranquemos una campaña de comunicación, pero eso sí, desde una visión estratégica, no empezar ahora vamos a mandar videitos o vamos a hacer posts de redes sociales, sino con una campaña específica de segmentación, de comunicación, de marketing estratégico, enfocado en los jóvenes, en los pequeños empresarios, en las mujeres, etcétera, con un trabajo profesional por primera vez para comunicar, como te decía, esas oportunidades. En ese sentido, le quiero preguntar a Oscar Rendón, antes de ir finalizando,
¿por dónde va el tema de la integración? Siempre hemos sabido de la integración con Centroamérica, que funciona hace algún tiempo atrás, pero en el caso de integración con Colombia, que siempre me han explicado que es importante, ¿por dónde va esto? Sí, sí, el proyecto de interconexión de Panamá con Colombia fue retomado hace unos años y ha ido avanzando. O sea, actualmente estamos en un proceso de elaboración de los diseños preliminares y de los estudios de impacto ambiental. Recordemos que el proyecto consta de 3 tramos. Hay un tramo terrestre acá en Panamá, que va de la subestación Panamá 2 en Pedregal al área de Mulatupu, en la comarca, en Gunayala. Hay un tramo submarino que va desde Mulatupu hasta el área de Necoclí, en Colombia, y de ahí va terrestre hasta la subestación Cerro Matoso, que queda en el área de Antioquia. En el tramo acá, tramo 1, el tramo panameño, se ha avanzado en los estudios de diseño de campo, ya están casi por finalizar. Y en la parte de estudio de impacto ambiental es muy importante porque con la comarca, con Gunayala, sobre todo, se ha logrado establecer lo que se llama un corredor ambiental sostenible que conlleva el desarrollo de 3 proyectos, una carretera, de recreación rural y la línea eléctrica, y con ellos se ha avanzado. Ellos forman parte, inclusive, a través de sus comisiones técnicas, del avance en estos estudios. Tenemos una programación en la cual para el otro año se debieran estar ya sometiendo a aprobación a las autoridades ambientales, tanto de Panamá como Colombia, estos estudios ambientales, así como avanzar ya en la elaboración de pliegos de la licitación de este proyecto. Un aspecto importante. ¿Por qué nos debe interesar a los panameños esta integración? Sí, o sea, recordemos que una integración desde todo punto de vista es beneficioso. Por un lado, hay una seguridad de suministro, hay una garantía en caso de cualquier problema. Hay un problema de optimización de costo de la operación, lo cual en un momento dado puede llevar a que se establezcan relaciones o aspectos contractuales entre los generadores y los distribuidores en la región, y eventualmente toda interconexión lo que debe conllevar es a un beneficio al final, al consumidor final. En el caso de integración en Colombia, recordemos que Colombia es un país, y ahí está Javier, que tiene muchos recursos, y actualmente ellos se está en un proceso de expansión también de la generación renovable en el área del área, creo que del área del Caribe, en Colombia. Entonces, todos los análisis a la fecha apuntan a que esta interconexión trae beneficios, tanto para Colombia como para Panamá. Y esto además no se ve solamente como una interconexión bilateral, es decir, esto tiene una connotación más allá de un punto de vista estratégico, porque básicamente estaríamos conectando las Américas. O sea, nosotros estamos interconectados a través del CIPAC con Centroamérica, con México, y allá México, Estados Unidos, Canadá, y hacia el sur Colombia va interconectado a Ecuador, Perú. Hay interconexiones que se están estudiando con Bolivia, con Chile y hacia el área de Argentina, Brasil. Así que la visión en realidad a largo plazo estratégica es que esta interconexión logre esa integración de los mercados en toda la región latinoamericana. Desde el punto de vista nuestro, los estudios que hemos hecho es que este es un proyecto que sí trae beneficios en términos de reducción de costos operativos en nuestro país, y igualmente para Colombia también le trae beneficios, puesto que ya es una interconexión que al trabajar en función de minimizar costos, las transacciones de energía no son solamente en sentido Colombia-Panamá, sino que hay épocas en las cuales Panamá, de acuerdo a este potencial que hemos hablado, pueda tener excedentes en términos de energía, en términos de potencia, que podamos inclusive exportar hacia Colombia, y igualmente en función de la optimización de esos costos,
darse estas transacciones de electricidad. En ese sentido, este año es muy importante porque se van a abordar o a revisar todos los temas de aspectos regulatorios, aspectos de política energética, aspectos de viabilidad financiera del proyecto, que permita entonces, pues, en un momento dado, pues ya tomar la decisión final sobre el desarrollo y la construcción de la interconexión. Gracias, don Carlendo, el sugerente de ETESA. Ya se nos acabó el tiempo con respecto al día de hoy. Mañana volvemos con este mismo tema, pero con otro enfoque, porque quiero hablar de movilidad eléctrica. Por ejemplo, ¿por qué Metrobús sigue usando esos buses y no usa bus eléctrico? Por ejemplo. Mañana también vamos a hablar de si Miguel Novo me dice que lo pueden hacer en 9 hoteles, ¿por qué yo no lo puedo hacer en mi casa? Bueno, es que a lo mejor empresas tan poderosas como Ver y muchas otras empresas grandes pueden hacer la inversión, pero yo no sé si yo la puedo hacer en mi casa. Aquí ya me preguntan, hoy una casa que consume 850 kilowatts, ¿puede poner paneles? No lo sé. Supuestamente no, Javier Gutiérrez mañana me va a responder eso. Y si Celsia me puede hacer eso en mi casa, o sea, no digo la mía, sino en la casa de cada uno de nosotros, sí, como si muy bien lo explicó Miguel Novo en su momento, tú haces tus números. Y si los números te dan para hacer la inversión, pues la haces, sabiendo que la vas a recuperar en determinado tiempo. Y la siguiente pregunta es, ¿y los bancos me prestarían plata para eso? Buena pregunta. Sobre esos temas ya más puntuales, caseros, vamos a conversar mañana desde las 7 de la mañana aquí en Panamá en directo. Miguel, ¿un comentario final? No, digo que seguro que Gonzalo ha quedado mucho más tranquilo porque mañana le vais a explicar a los oyentes cómo en su casa quiere correr. Cómo en su casa van a poder utilizar esto. Pero yo sí creo que Gonzalo lleva razón, que es difícil visualizar esto. Sí, es un tema muy denso. Si nosotros como compañía tuvimos, o sea, porque la negociación no fue inmediata, eso tarda un periodo de tiempo y sobre todo nosotros nos tuvimos que convencer si a nosotros nos interesaba el negociar una tarifa fija en el tiempo o no, que eso es como las hipotecas, ¿no? Al final tú tomas la decisión, hipoteca interés variable, hipoteca interés fijo, en fin, son cosas que uno tiene que evaluar porque son decisiones que uno no sabe qué va a pasar en el futuro. Nadie sabía que Putin le iba a dar por invadir Ucrania, o que si la viruela del mono, o que si la Omicron, o que si, bueno, en fin, nos tenemos que ir acostumbrando a que este mundo globalizado, pues cualquier cosa que sucede nos afecta a todos de forma directa o indirecta. Yo sí creo que el usuario final tiene que entender que hay otras energías, como pasa en el tema del gas, por ejemplo, que la factura ha crecido exponencialmente. O sea, que aunque uno piense que la factura de la luz o que estamos mal con el tema de la luz, hay otras energías que sí nos están impactando y todos usamos en nuestras casas el gas, ya sea a través de los famosos bombonas o ya sea a través de la conexión, ¿no? Y como conclusión final, yo lo que sí le diría a la gente que en la medida en que la Secretaría y el licenciado Jorge nos ha comentado antes que eso se está trabajando, en la medida en la que se invierta o se den incentivos para todas las energías renovables, en la medida que eso ocurra, pues va a poder el cliente final poder tener en la mente si colocar paneles o energía fotovoltaica en su casa o no, y si eso tiene sentido financiero. Y profesor, usted lo ha dicho antes, al final la conclusión es, ¿el banco me prestaría plata? Si el banquero te presta plata, es que ese es un negocio rentable. Yo creo que esa es la gran conclusión, Gonzalo, para que queden tranquilos los oyentes. Si el banco está dispuesto a soltar la plata, entonces estamos en el camino correcto. Es que es muy sencillo. Yo lo que creo es, con todo lo que han explicado, que además es muy interesante el foro, es bajar un poco la información a un nivel que sea comprensivo, que sea fácil de digerir para el ciudadano. Que el ciudadano, cuando pase y vea una casa con paneles solares, no diga, ¿cómo yo pongo esto en mi casa? Que sea muy sencillo, que fue básicamente la transición, por ejemplo, y un ejemplo tecnológico que hizo Banco General con Yapi. ¿Cómo hago esto de no pagar en efectivo, pero si es plata, no es plata? Un ABC, porque yo creo que haciendo un ABC, esto se puede masificar mucho más rápido. Yo al final, profesor, solo un último apunte. Lo que yo sí sé es que nosotros en la factura de la luz nuestra, a nivel empresarial, nos ha bajado en torno al 20%. Eso sí lo sé y los números me lo dicen. Entonces, yo ahí sí me han consultado otros colegas de empresas que tienen la posibilidad de pasarse al tema de gran cliente, pero esto merece la pena, no merece la pena, porque incluso en la parte empresarial, que tiene personas que se dedican a esto,
hay sus dudas, Gonzalo. O sea, quiero decirte, en ese sentido no es solo el cliente final el de a pie. O sea, gente financiera que entiende de estos temas y los modelos económicos y todo el rollo este, pues realmente tienen sus dudas. O sea, ¿realmente la factura al final te es más barata? Yo te lo digo, sí. Ahí está. Don Oscar Rendón, un comentario final. Se congeló Oscar Rendón. Un comentario final. Bueno, sí, bueno, desde el punto de vista acá, pues, desde el punto de vista acá de TESA, nosotros pues continuaremos igualmente pues apoyar. González. Sí, le estamos ¿Aló? ¿Me escuchando. escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Sí, bueno, sí, como decía, desde el punto de vista, pues nosotros acá en TESA, pues sí, continuaremos pues apoyando todo este proceso que es importante para todos, desde las diferentes pues aristas que tiene, y en la medida pues nos iremos desde la transmisión, inclusive de la punto de vista de la parte del despacho, del ámbito, para pues lograr estos objetivos de transición energética y que sea de beneficio para todos. Así que muchas gracias. Gracias. Creo que mañana vamos a tener a la persona responsable del Centro Nacional de Despacho con nosotros. Don Jorge Rivera Staff, ¿algún comentario final? Gracias siempre por la oportunidad de compartir estas ideas, estos desarrollos que estamos llevando adelante. Esto no se hace de un día para otro, es un proceso. Por eso le denominamos transición energética y al final lo tenemos que hacer juntos. Y esa es parte del ADN y de todo el trabajo que estamos llevando adelante de forma participativa, rindiendo cuentas y poniendo los números sobre la mesa, ¿no? Y como decimos nosotros, uno no se sienta a esperar el futuro, uno construye su futuro. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, lo estamos haciendo juntos. Muchas gracias. Entonces mañana sube la gasolina, baja el diésel, ¿no? Efectivamente. Y baja bastante el diésel. Sigue subsidiado, ya inicia el proceso de subsidio a los transportistas con un precio tope, ¿no? Precio tope de $3.95 el galón, efectivamente, para los transportistas. Don Jorge Rivera, se me vino a la mente. ¿Ha hablado la Secretaría de Energía con la empresa Mibus para que comiencen a cambiar la flota? Por supuesto, no hemos hablado, estamos acompañándolos hace más de un año con acompañamiento técnico de multilaterales inclusive, y ya hay varias propuestas para poder desarrollarlo y tener una primera flota eléctrica en Mibus. Simplemente los números tienen que cuadrar, ¿no? Ok. Gracias, don Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Don Javier Gutiérrez, entonces la expectativa. Pues reventando el chat. Me estoy enterando que Celsia me puede ayudar. Después hablamos. Después. No, profe. Muchas gracias, bienvenidos siempre aquí, Panamá en Directo. Mañana seguimos con este tema tan importante para todos, para las empresas, para las industrias, para el ciudadano de a pie. Y Celsia listo para seguir acompañando esta transición y es llevar la mejor energía a todos los ciudadanos, a todas las casas de Panamá. Pero, a ver, Celsia no es un generador, ¿o sí es un generador? Celsia es generador, tenemos generación centralizada, generación distribuida. Y Celsia, pero no es un distribuidor. No es distribuidor. Es que, eso es lo que vamos a hablar mañana, porque después de lo que me dijo Miguel, digo, que Celsia es nuestro socio, el que nos ayuda, y cómo nos puede ayudar a todos también. Claro. Estamos listos, lo estamos haciendo. Me ha llamado la atención eso y creo que eso es la expectativa que hay. Y de eso justamente es que vamos a conversar mañana, como bien dice Gonzalo y apúntalo Miguel Novo, pues vamos a tratar de aterrizar un poco más el tema en el día a día de nuestras casas con este tema de generación de energía y movilidad. 8:15.